WhatsApp, bueno, puedo ir, o sea, en vez de que sea buena y la gente va a participar, va a terminar generando problemas. Tiene como limitaciones y hay que saber usarlas. Hay algunas municipalidades de otras provincias, esto que usan mucho la mensajería de texto, tanto para alerta como para convocatoria. Entonces es corto el mensaje, le llega a todos, en todos lados, en la mayoría de los lugares hay 3G, Claro. y nada, resuelve la comunicación en los puntos difíciles de acceso, las personas mayores, que quizás no usan tanto el WhatsApp, pero un mensaje de texto sí. Claro, un mensajito tradicional, muy bien. Acá anda re bien el autito que habla. Claro, la preparadora re sirve, o sea, nosotros el WhatsApp, por ejemplo, lo usamos como, pero con la administración, ¿viste? Cuando no puede participar, ahí enviamos las actas de cada taller. Mail usamos, pero no nadie usa. No. Y la web tampoco nadie usa. Sí, depende del local, del territorio, del todo. Pero bueno, estas son como algunas. ¿Sí? Bueno, hay algunos ejemplos de lo que se usó en San Marcos, como los esquemitas. También es importante esto, cuando las personas vienen a un taller, estos dispositivos de comunicación sirven para la previa, también durante la actividad participativa o en el post, ya sea para convocar, para mantener informada. Ustedes tenían al principio, está bueno saber a dónde estoy yendo, qué se va a hacer, cuáles como los tiempos, etc. Después, bueno, estos son flyers de cómo el municipio compartía también como las instancias de formación del equipo. Y después un videito que ese es actual de una de las compañeras de la arquitecta que trabajó en lo que era el ordenamiento territorial en su momento. Es una persona que está muy validada en la comunidad, entonces está bueno también que ahora que se van a retomar algunas cuestiones, bueno, que puedan estar ahí con la presentación de un videíto y explicando lo de las tendencias de crecimiento. Como también capaz que la persona no puede estar ahí sí o sí, pero hoy la virtualidad en algunas cuestiones nos ayuda. Y hay veces que también, como nos pasó en el taller al arranque hoy, como hay cosas que no suceden, porque la tecnología también es eso, si no tenés internet, si no tenés un montón de cuestiones, no funciona. Entonces está bueno tener la doble cosa, como el papel, lo tradicional y lo digital. Bueno, la estrategia del taller apareció en todos los grupos, ¿no? Y bueno, sí, porque el dispositivo que propicia ese diálogo es el taller. Rápidamente, dificultades en el manejo del taller. Todos habrán coordinado algún grupo. Circulación de la palabra, alguna dificultad en los procesos del taller. Muchas veces todos quieren hablar al mismo tiempo y no hay un proceso de escucha o de turnos para que todos participen en lugar de tener solamente la palabra. Hablar al mismo tiempo todos. Sigan. A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas de dificultades en el proceso del taller. Porque a todos nos encanta el taller, sabemos que tiene que estar, pero no es fácil conducirlo. Inclusive quien lo conduce, como que estabas haciendo vos, marcar los tiempos, tampoco es fácil ¿cómo es que se llama? ¿Quién lo regula el taller? Sí, el moderador. Moderador, Sí, más tiempos. Entonces, por ahí también ante la diferencia de información entre los distintos actores, como actores que no se animan a expresarse porque tal vez no tienen el lenguaje de los demás, un lenguaje más académico, más específico, y bueno, que se inhibición. Bueno, no sé, se me ocurre también una convocatoria, convocar a un grupo de gente siempre es difícil, y bueno, más cuando son para tratar temas tan importantes que por ahí uno no sabe mucho o no se informa mucho de estas cosas, y bueno, por ahí también desde la ignorancia o de no manejar alguna red, no tenés acceso, digamos, a la información y te perdés
de Sí, un la taller. escasa información o la diversidad de niveles de información cuando se participa. Así la pusimos rápido, así. Ideas sueltas, en que la quiera dar, o sea, no Ideas sueltas en relación a las dificultades cuando hay un taller, con los talleres que han llevado adelante la dificultad de la participación, por ahí tener más confianza en poder hablar, poder decir. Me parece que el juego que hicimos ese de encontrarnos, los juegos siempre aproximan, siempre hacen bajar las barreras y me parece que esa fue una buena iniciativa que se propuso y dio resultados. Yo iría más por el juego y por el bajar la guardia y sentirnos todos más compañeros, más amigos, poder crear. Sí, ¿alguien más para decir algo? Me parece que también tiene que ver no solo con el nivel de la información con la que se discute, sino también la incorporación de actores nuevos. Entonces se vuelve a reiniciar algunas conversaciones que ya fueron superadas. Entonces estamos en un constante comienzo. Como dificultad. Para mí es importante que el coordinador, la coordinadora, quien conduce el espacio, tenga como clara cuál es la idea de participación, porque a veces participan siempre los mismos y tenemos la sensación que el taller fue participativo o que, por ejemplo, hubo un consenso y en realidad hay personas que ni siquiera opinaron, entonces nos quedamos como con esa idea, ¿no? Bien. Sí, yo quería agregar con esto de que por ahí se está hablando del tema y se ocurren diálogos secundarios, entonces como que se hace mucho ruido con la palabra principal y no nos escuchamos, digamos. Sí, sí. Y queda como activa si uno dice algo que nos escuche. Sí, sí. A veces también ¿Alguien más? Sí, un poco salió ahí la claridad de los objetivos de hacia dónde va el taller para que se pueda avanzar en la discusión y no quede meramente en la discusión. Y en ese sentido creo que también hay algo de poder bancar el tiempo de lo que significa un taller, que un taller no es una actividad de 1 hora, 2 horas, sino que requiere de mucho tiempo y de poder sostener los procesos. Eso es una dificultad. Bien, sí. ¿Más? ¿Por acá? ¿No? Una más. Sí. Por ahí, este rol que estás teniendo vos de coordinar, de dar un rol más, que no sea tendencioso tampoco, que pueda ser en cada grupo alguien más desprendido de todas las realidades o preconceptos o ideas que cada uno tenga, para realmente llegar a un consenso real y no quedarnos inducido lo que habíamos escrito al principio. ¿No? Bien. Yo tengo una. Sí. Al finalizar los talleres, toda esa información, la gestión de la información y después la discusión a todos los que participaron en el taller. No sé si sirve. Yo soy maestra jardinera y siempre he tratado que en los talleres la gente se lleve algo, un souvenir, algo que hayan preparado, algo, eso te hace como recordar en el tiempo para qué fuiste a ese taller, ¿viste? Bien. Hay mucha diversidad de temas por ahí y la continuidad. Porque por ahí, como decía el compañero, también se viene trabajando y en general muchas veces la gente que participa es la misma, pero por ahí aparece gente nueva. Y volver a retomar temas anteriores sin que tenga una continuidad, una conclusión. Y después decía que en el aula también, en función de eso, poder tener una minuta o una herramienta con la información que surge de ahí para que se vuelvan a continuidad, sobre todo. Muy bien. ¿Algo más? En general, un compromiso a ejecutar algo del producto de los talleres es difícil. Bien. Bueno, traté de tomar nota. Vamos a hacer una revisada de cuestiones importantes, un poco a partir de la experiencia, la que tienen, ¿no? La programación operativa. La que entregamos al principio. A todas los que llegan al taller, una mínima hojita de lo que va a suceder ese día, ¿sí? De comienzo a fin, con objetivos claros, para que las expectativas
se encuadren en eso. ¿Hay otros temas para tratar? Sí, hoy tratamos esto. Eso, digamos, para que aquel que llegue y se pone atrás, lea. No quiere decir lea, esto vamos a abordar. Y ahí entro con los actores nuevos. No podemos volver atrás, ¿no? Sí es importante tener sistematizado todo lo que se va produciendo. Alguien dijo, hacemos las actas, las mandamos, ¿no? Bueno, esto requiere recursos y hay que preverlos. Esto requiere recursos y hay que preverlos. Tienen sus costos en términos de necesitamos recursos humanos, pero tampoco recursos expertos. O sea, alguien que pueda sistematizar con unos ejes los debates. Hoy se hacen desgrabaciones automáticas con inteligencia artificial. Utilicemos eso, pero produzcamos rápidamente una síntesis de lo que sucedió y que circule. Entonces, viene alguien nuevo, remítase al drive, vaya y lea todo lo acumulado. O sea, no detengamos los procesos, pero no excluyamos. Generemos la posibilidad de acceder a esa información y especialmente a las decisiones tomadas. Claro, nosotros, por ejemplo, el libro de actas está a la entrada, foliado, cada persona que viene se registra. Nosotros tenemos como unas hojitas donde la persona pone sus datos y se va registrando. Tienen que ser mayores de 18 porque para ser vinculante las decisiones. Bueno. Y las actas ellos nos pueden revisar ahí, van firmando. Nosotros necesitamos que se firmen, porque después de esto, cuando nosotros armamos ordenanzas que son vinculantes, van directamente al consejo, necesitamos que la gente lo tenga leído, que esté al tanto. No volvemos a hoja anterior a las discusiones. No, si no, no podríamos haber quedado en la reserva, o sea, tenemos que avanzar, solidificar. ¿Sí? Claro sobre eso, es decir, no excluyamos, porque lo que necesitamos es ampliar, pero tampoco detengamos el proceso. ¿Sí? Voy a ir con otra cuestión. Para diversificar las técnicas que posibiliten la participación. Eso hay que tenerlo. No va a suceder quizás en el primer encuentro. Son procesos de aprendizaje. Hoy no nos saldrá bien, el taller se extenderá, todos los temas no fueron tratados, pero esto es un entrenamiento que tiene que ir mejorando el proceso a lo largo del tiempo. Sí, breve. Sí, me quedé con esto que tenemos que revisarnos constantemente, porque decimos no podemos volver atrás, van a mirar en el drive, estamos dando por sentado que la gente lee, y me quiere dar, entonces repensar todo el tiempo. ¿Qué tipo de taller estamos pensando? Si realmente queremos que alcancen a dónde, qué ejercicios mínimos y básicos necesitan estas personas para participar realmente y no tropezarnos nosotros mismos con esta cuestión clase de ánimo decir, que lo tenemos muy naturalizada y que pensamos que todo el mundo le escribe y que todo el mundo tiene esta modalidad de participación. El taller participativo si se participa de esta modalidad. Entonces, como tener esa pregunta flotando de fondo, y esto es representativo genuino de la comunidad que estoy tratando. Los acuerdos anteriores es fundamental, porque llego al menos sabiendo lo que sucedió. Y puede que aún así haya dudas, digamos, y haya inquietudes. Sí coincido en esta vigilancia constante, que está motivada por, en definitiva, quienes están participando y quienes no. Es decir, cuando no hay actores participando que tienen que estar y son del territorio, y hay que revisar las estrategias de convocatoria. Esto es así. Uno va con un tema todo cerradito, todo es un debate, todo y se cambió todo. Sí, puede suceder, pero tenemos que tratar que el taller suceda lo más aproximado posible al encuadre dado. Es decir, estos temas vamos a tratar, porque si no lo que nos sucede es la frustración, ¿no? Y eso tenemos que evitarlo, que nos vayamos con la sensación de que solo nos juntamos a debatir, pero nada se resolvió. Aunque sea un acuerdo mínimo, pero como decía acá que me encantó, que la gente se vaya con algo material, pero también con la satisfacción de haber concretado un acuerdo mínimo. Eso ya
aporta a la solidez y sostenibilidad del proceso, a volver al encuentro siguiente. Sin duda los tiempos, la convocatoria, acceso previo a la información, la cercanía, muchos lo dijeron, para también contar con la participación es acercarse, ¿no? San Marcos Sierras, había que conversar de boliches, boliches sí, boliches no, hubo que ir a las escuelas secundarias, ¿no? A dialogar con los jóvenes, ir a las escuelas, sí. No, lo que yo quería decir con respecto a esto que decían del drag y demás, digamos, creo que este punto de incluir, digamos, a la gente que no va por ahí a los talleres, que pasa mucho, digamos, porque los temas por ahí suelen ser más convocantes, o bueno, todos tenemos temas a partir de la individualidad también de cada uno y los intereses, pasa mucho también, digamos, en la reserva. Creo que se corresponde también un poco al punto que estabas mencionando vos, que es conocer a los actores también. Cuando uno empieza también, una empieza a conocer a los actores que empiezan a llegar a esos talleres, ya sabemos más o menos qué herramientas manejan, digamos. O sea, a ver, nosotros no todo pasamos al drive, bueno, tenemos una minuta, se la compartimos. ¿Qué medio usas? Bueno, usas WhatsApp, se la comparto por WhatsApp, digamos. O sea, creo que todos más o menos usan WhatsApp, y si no es, bueno, que llego, voy, le comento, o sea, hay otros dispositivos para llegar a esta comunicación a todas las partes, digamos, porque es verdad que quedan muy excluidos a veces algunas personas, pero como que me parece que va con ese punto de diversificar y conocer a los actores que vienen a estos talleres, digamos, y con respecto a otra cosita que habían dicho, como, bueno, cómo es un taller, digamos, también yo creo que es incluir a las personas que por ahí no manejan cómo es el taller, sino yo como World Party conozco, como yo como trabajo, digamos, también es cómo trabajas vos un taller, como que no monopolizar y que haya una forma de taller, digamos, también es importante. Siempre que haya una moderadora y demás, pero decir, bueno, ¿cómo trabajas vos? ¿Cómo querés trabajar vos? Traerlo y veamos de esa forma de yo diría que menciona taller. Muchas veces me lo tenés que mencionar, es decir, no le compró un taller porque no convoca. Yo digo que eso, ¿no? A veces la sensación de que es más simple el micrófono. En relación a lo que decía la compañera, muchas veces claro, se participa en talleres y uno deja de participar en general, con la idea de que es más de lo mismo. O sea, voy a ir a otro taller para que sea lo mismo y no saber cuál es el resultado. Entonces, no solo en el convocatorio, que estén conversando, sino que podemos innovar en las dinámicas que hacemos, para que no sea más de lo mismo. Acá. No, yo lo que he visto a lo largo del tiempo, que el problema más desahuciante para la gente que va a los talleres es que, bueno, sacamos conclusiones divinas, pero después cuando queremos llevar a la práctica, nos encontramos con un paredón. Esto no se puede, esto no se debe, esto no... Entonces, bueno, fui a un taller, fui a otro, basta, no voy más a ningún taller en la vida porque esto no sirve para nada. Entonces, estamos en un momento único, en una oportunidad única, donde se ha abierto de alguna forma el sistema legal administrativo para escuchar las voces. Entonces tenemos que aprovecharlo y tenemos que marcarlo. Es decir, al primer funcionario que nos dice no se hace, no se puede, escúchame, ¿cómo me permiten el taller? Entonces, eso no se puede eso. Entonces, eso creo que es una herramienta que tenemos que usar en este momento, porque muchas veces no solo es la cabeza política, es el último funcionario que está como diciendo al lado del proyecto, no, pero escuchame, ¿no estuviste en el taller? Sí, se puede, atramos el aspecto. ¿Puedo? Se me ocurría también ir rotando los horarios y los lugares. Y, por ejemplo, Salsipuedes, que es tan grande, me parece que amerita hacer por barrio un OTP. Me parece, porque es mucha elaboración. Y por ahí también, bueno, Abogadoro que tiene
con respeto, están tantas las distancias a veces y hasta las mismas, no sé cómo decir, las grupalidades y las afinidades, que a veces también nos ocurre que no se llevan bien con el otro. Y bueno, es real que hay que ver cómo se puede hacer para ir llegando a poco. Sí, acercar. Para que el taller sea algo ejecutivo, que creo que es lo que buscamos todos, porque ¿para qué taller? O sea, si entendemos toda la fundamentación que tenemos que consensuar, pero después en el tiempo suele dispersarse y los actores que siguen activos son los mismos decisores de siempre, y las líneas que ya estaban consolidadas son las que continúan y lo otro se dispersa bastante. Suele suceder eso. Entonces, al especificarlo, me pareció interesante esto que dijo ella, porque al hacer ya cuestiones, llamémosla taller o... Sí, es un taller, sabemos que es un taller, pero lo llamemos como lo llaman los trabajos en equipo sobre planificación, por barrio y por territorios más identitarios, porque San Cifuentes, por ejemplo, es enorme. Y el pueblito es otro mundo, por ejemplo, por decir, la estancita es otro lugar, y así, claro, otro planeta. Entonces, seamos realistas también, seamos realistas. Que estamos por empezar inmediatamente el consejo itinerante, con la idea de llegar a todos los barrios, con cada uno con sus subjetividades que no tienen nada que ver con el anterior que está al lado, y eso es un dispositivo por ahí útil para plantear todo tipo de problemas. Bueno, ustedes han escuchado que hay consejos barriales en muchísimos casos. O sea, la representatividad hay que buscarla también en sus diferentes maneras, ¿no? Porque hay particularidades por territorios, pero también hay particularidades por sectores. Sector productivo, sector comercial, grupos etarios, ¿no? Pensar la participación de los adultos mayores. No nos olvidemos la ley 26.061, siempre quiero decir esto, del derecho a participar de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque tenemos pocos niños y niñas representados en los organismos, los consejos de ordenamiento territorial. Entonces, esto tenerlo presente también. O sea, esa búsqueda permanente de acceder a los distintos públicos en sus particularidades. Pueblos originarios, es decir, hay sectores, diversidades, o sea, tenemos sectores particulares a los que tenemos que favorecer el acceso. Sí quería decir algo respecto del rol del coordinador. A veces que sea un externo ayuda a esta posición de que aparezcan los intereses de todos los involucrados, ¿no? Y hay que ponerlos sobre la mesa. Acá está el hotelero, acá está el desarrollador urbano, bueno, hablemos de sus expectativas. Está el funcionario, está del ejecutivo, pero el concejal de la oposición, el oficialista, que aparezcan. No ocultemos, no neguemos, no lo evitemos por temor al consenso. Porque además, intentamos construir el consenso, hay que terminar en acción, en decisión y en acción. Si no, el taller se deshilacha, el proceso se deshilacha, entonces llevemos a la acción. Y si el consenso no se logra, o hay grandes dificultades para lograrlo, tenemos otras herramientas. La consulta popular a veces resuelve estas cuestiones, ¿no? Y tenemos que hacerlo si es necesario para avanzar. Es decir, utilicemos el espacio del taller, a veces no necesariamente para construir consensos, sino para que aparezcan, se expliciten la diversidad de miradas, que estén todas, no las que hegemonizan porque controlan la palabra, porque a lo mejor son 5 de una organización. Miren San Cifuentes, y tenemos que hacer que hable
el de Manzano, pero creo que el Manzano no está. Cerro Azul, que hable Agua de Oro. Si no, imagínense Sal Si Puede con la presencia que tiene hoy acá. Esto pasa con las organizaciones, ¿no? A veces te van 5 de una organización y de otra tenés un solo participante, está abrumado, ¿no? Eso hay que cuidar para las intervenciones, pero que sea un mosaicismo, que aparezcan representadas todas las miradas. No excluyamos perspectivas ni intereses. Y si el consenso ahí no se logra en ese diálogo, bueno, reunamos las perspectivas y vayamos a consulta popular. Es otra herramienta, ¿sí? La encuesta, ¿sí? No, yo quería comentar que a lo mejor habría que también pensar, no quedó expresado, que hay que constituirse en los lugares más duros también, aquellos que son difíciles de convocar, porque siempre estamos convocando desde un centralismo, y a veces ir a constituirse en el lugar donde no se puede trasladar a aquel que tiene una zona de conflicto pero que nos interesa la opinión, también es importante. No todos podemos trasladarnos a donde es el lugar de convocatorio puesto por aquel convocante, sino que el convocatorio también tendría que trasladarse. En eso agrego que busquemos lugares con la mayor neutralidad posible. ¿En qué sentido? Una escuela, es decir, espacios públicos, una plaza, ¿no? Eso es muy importante, porque ahí, sí. No, quería sumar que en San Marcos pasó en esto de desplegar distintos dispositivos. Si uno para el ordenamiento territorial solo está haciendo talleres y va a tener una forma de participación. En ese momento se hacían los talleres por zona o las rondas por las generales, después las zonales, después las consultas. Hicieron un montón y en distintos momentos, y no todo el tiempo la participación es igual, porque si esperamos que la participación esté al 100 todo el tiempo y nos vamos a frustrar, porque eso no va a suceder, los procesos vieron que van y vienen. Entonces está bueno ir como amoldándose eso y realmente desplegar varias cosas. Sí. Para ir cerrando esta parte y que no se nos deshilache este taller, solamente mostrarles que también, además de estos dispositivos, el espacio del taller, el espacio de la consulta, con sus distintas modalidades, también la generación de estructuras participativas con cierta permanencia. En el caso de San Marcos Sierra, a través de la ordenanza, se creó lo que era el Consejo de Ordenamiento Territorial, que tenía una doble representación, por barrios y por sectores, ¿sí? Bueno, ese era un poco, y por supuesto con participación del Ejecutivo y del Consejo Deliberante. Pensar en el grupo, entonces, el grupo gestor, ¿sí? Dijimos, el equipo de gestión que tiene que ir siguiendo todo el proceso, generando los recursos, produciendo materiales, pero también un espacio de participación que se vaya construyendo, no va a estar desde el inicio, pero hay que ir construyéndolo con algunos criterios de representación, ahí nuevamente, trabajar eso muy fuerte, para que la voz sea del sector que se representa y en lo posible darle institucionalidad. También quería mencionar que las alianzas con los actores claves son importantes a lo largo del proceso. No sé, estoy recordando en San Marcos Sierra que se le pudo poner el freno a un loteo que se quería hacer de unas 100 viviendas en una zona que no estaba habilitada para ese nivel de fraccionamiento. Y se lo solicitaba por excepción al municipio, en un momento que no estaba el gobierno, la gestión que había propiciado el ordenamiento territorial con la creación de estas ordenanzas. Alto riesgo había de que eso sucediera. Así que ahí había pasado el proceso. Esa parte de la ordenanza ya había sido derogada. Y sin embargo, la ciudadanía se autoorganizó, tomó intervención la universidad, hubo pronunciamiento, propuesta del Consejo Deliberante a los distintos concejales y finalmente, con la ciudadanía en la puerta, en el momento de tratamiento, el loteo se frenó. Entonces, estas alianzas
a lo mejor no son estables, permanecen en el tiempo, pero se activan cuando son necesarias y se han construido en base a la confianza, ¿no? Vuelve a aparecer el actor necesario para validar ciertos requerimientos que exijan el cumplimiento de lo acordado colectivamente en un momento, porque en definitiva es eso, ¿no? Volver a los acuerdos que se legitimaron por construcción colectiva. Teníamos ejemplos de esto, que ya lo dijimos, de otras formas de participación ciudadana. Y simplemente en estos temas queríamos recordar que también tenemos que pensar la incorporación de componentes de participación en aquellas actividades vinculadas a estos procesos. Vieron que hay mucha cosa de producción de información, ¿no? Acerca de los territorios, de zonas de ocupación, distinto tipo de información. A veces necesitamos conocer características de la población para adecuar las convocatorias, para llevar por los temas que les interesan. Es altamente conveniente para la sostenibilidad de los procesos también ahí hacer parte a distintos actores en el diseño de estos instrumentos de relevamiento. Que no sea la Secretaría de Ambiente la que sale con la encuesta a aplicarla a la ciudadanía. Que sea parte de un espacio más amplio donde se defina qué se quiere indagar y con qué objetivo, ¿no? Entonces, tengamos presente que esas actividades también pueden ser construidas de forma participativa. Sí. Es muy importante lo que decís. Nosotros tuvimos una experiencia hace un tiempo con una actividad que al fin fue territorial con el Hospital Rawson. El Hospital Rawson hizo toda una encuesta para ver cuáles eran las enfermedades endémicas en esta zona. Y eso resultó realmente una acción territorial participativa impresionante, porque se fue casa por casa, hizo análisis de persona por persona. La gente estaba interesadísima para ver los resultados y ver las soluciones. Entonces, lo que vos decís, que por ahí hay procesos que no estamos viendo y son laterales o colaterales y pueden ser altamente convocantes. Y siempre hay que buscar, se dijo, esos temas que a lo mejor no son los centrales, pero que pueden motivar a la emergencia en el espacio público, ¿no? Además de un componente que aparecía ahí también, y es el disfrute. O sea, siempre preservemos o promovamos alguna técnica, como decíamos antes, que nos encuentre, que nos permita traer un poco de alegría, de goce en el espacio del encuentro, ¿no? Porque eso también nos motiva a volver. No dejemos de lado. O sea, en esa programación operativa pensemos la importancia de construir conocimientos, pero también de tener un vínculo desde lo emocional con ese espacio de encuentro, que es muy potenciador. Hasta acá nos quedamos, hay algunos contenidos más que van a quedar en el material del PowerPoint. Hacemos 5 minutos de corte y nos queda una última actividad para que la inicien acá, porque la idea es irnos del taller repensando en lo práctico algunas de las estrategias de participación que ustedes ya vienen implementando, qué ajustes le harían, qué nueva herramienta participativa incorporarían, bien concretas y vinculadas a sus propios territorios, a sus prácticas, las que están desarrollando. Eso sería, y con esto cerramos.